Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Aló María Eugenia, ¿me escuchas? Aló, María Eugenia, ¿me escuchas? Hola. Aló María Eugenia, ¿me escuchas? No se te escucha, María Eugenia, creo que no tienes micrófono. Buenas noches con todas y todos, perdón. Buenas noches, estimado.
Hola, 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 hola. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí ya. Ah, ok, perfecto. Bueno, ok. Bueno, buenas noches, estudiantes. Nuevamente nos vemos por aquí en el segundo módulo, ¿sí? De psicoterapia infantil. Ya hemos avanzado y estamos en un segundo nivel, ¿sí? De esta formación. En este momento, bueno, vamos a conocer el desarrollo emocional y la psicopatología infantil, que es lo que corresponde al contenido de este segundo módulo. Aquí, bueno, vamos a desarrollar en este curso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la psicoterapia infantil, ¿verdad? El cual tiene la finalidad de aprender sobre cómo se lleva a cabo este tipo de terapia conjuntamente con sus técnicas y sus métodos, ¿verdad? Que por supuesto van a brindar ayuda a los niños que tienen problemas con su nivel anímico y conductual. Entonces, podemos observar aquí que vamos a darle entonces amplitud a lo que estuvimos dándole una reseña histórica en el módulo anterior. Dentro de este estudio vamos a trabajar con 5 módulos, ¿sí? Con los siguientes temas. Evidentemente el que ya vimos, que tiene que ver con la reseña histórica de la psicoterapia infantil, que fue el módulo 1, el desarrollo emocional y la psicopatología infantil, que es el que estamos aperturando el día de hoy. Luego ustedes verán pues el juego y la psicoterapia, análisis de actividad del juego y la evaluación y caso clínico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que comprende este curso en su totalidad. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, conocer las generalidades del desarrollo emocional infantil, en este caso propiamente de 0 a 12 años, y comprender sobre la importancia del desarrollo emocional en la primera infancia. Unido a esto, identificar la diversidad de psicopatologías infantiles. Entonces vemos que es un curso, un módulo bastante completo porque nos va a dar información súper importante sobre la parte emocional desde la primera infancia, ¿sí? Entonces, estimados participantes, vamos a comenzar con el desarrollo emocional en la primera infancia, que corresponde a lo que tiene que ver de 0 a 3 años. Fíjense que es una etapa sumamente importante y que pareciera que es irrelevante su estudio como tal, de manera directa con los niños. Pero aquí vamos a poder analizar el desarrollo emocional durante estos primeros 3 años de vida, es decir, la infancia temprana, y de esta manera poder identificar las diversas dificultades en el desarrollo emocional en el aspecto social, familiar y educativo. Ok, hasta el momento me siguen, ¿verdad? Todo, me están escuchando bien. Sí. Ok. Entonces, de manera inicial, vamos a hablar sobre el desarrollo que tiene que ver desde 0 meses, ¿sí? Iniciando la vida del infante. Aquí es pertinente que conversemos acerca sobre el desarrollo de la autorregulación emocional en la infancia, porque este ha sido caracterizado como la transición de una regulación externa dirigida en parte por los padres, porque, bueno, como es obvio, en estas edades, pues normalmente el niño depende de sus cuidadores al 100%. Entonces, la autorregulación emocional viene expresamente manejada por los padres o por sus cuidadores. Entonces viene siendo externa, ¿sí? Y todas las características del contexto. Entonces tenemos dos factores. Uno es que viene dirigido por los padres y la otra es que, bueno, también las características del entorno o el contexto afectan a esta autorregulación. También en esta edad tenemos presente una regulación interna, ¿sí? Que viene en este momento o en este nivel de la edad del niño caracterizado por una mayor autonomía e independencia, en la que el infante interioriza y asume todos los mecanismos de control. ¿Okay? Entonces, uno de los aspectos
de la maduración del individuo, que aparece como más relevante para el desarrollo de la autorregulación emocional, se refiere a la maduración de las redes atencionales. Vemos que en este proceso de desarrollo emocional de la primera infancia, vamos a destacar sobre todo cómo es el desarrollo del órgano, en este caso más importante a nivel atencional, que es el cerebro, ¿sí? Entonces vemos que los procesos de maduración que se refieren a las redes atencionales, dado que las estructuras cerebrales implicadas en todas las diferentes redes atencionales maduran a ritmos diferentes. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que las habilidades de autorregulación de los infantes también variarán en el tiempo en virtud de tales cambios madurativos. Entonces vemos que en los primeros 3 meses de vida, la autorregulación emocional está bajo la influencia de una red de alerta. Sabemos que el ser humano, desde que nace, va desarrollando poco a poco red de regulaciones en cuanto a que tenemos la red de atención, la red de alerta, ¿sí? Y a medida que voy creciendo se van dando apertura otras redes según el desarrollo evolutivo del ser humano. Entonces, en este momento, pues tenemos que la autorregulación emocional está bajo la influencia de la red de alerta. ¿Qué quiere decir esto? Esta red está implicada en el mantenimiento y ajuste de las distintas fases de alerta y se piensa que facilita la focalización de la atención sobre estímulos importantes de cara a la adaptación del infante a su entorno. Entonces, vemos que de 0 a 3 meses, el niño está completamente condicionado a estar en un sistema de alerta según todos los factores que lo rodean. Y su estadio emocional propiamente va a estar regulado más por factores externos, en este caso, pues por los cuidadores principalmente. Ya una vez que el niño ha cumplido los 3 meses de edad, se comienza a emerger un segundo conjunto de circuitos atencionales. Fíjense, ya estoy pasando a otro nivel de redes que se puede denominar como red de orientación. Ya aquí en este punto, este sistema le permite al infante desenganchar la atención de la fuente provocadora de malestar. ¿Qué quiere decir esto? Pues, o sea, que él puede mover la atención hacia otro lugar y puede implicarse o potenciar una nueva localización. Entonces, en este punto, ya el infante tiene la capacidad de poder cambiar el estímulo y mejorar o desengancharse, ¿sí?, de la atención que tenía en un primer momento. Entonces, notamos que a medida que va creciendo y vamos evolucionando, nuestras redes atencionales van cambiando y nuestros circuitos se van ampliando. Entonces, allí nuestro cerebro ya nos permite en este momento desengancharme, desfocalizar realmente la atención de una fuente que me provoca malestar, ¿sí? O que me genere que tengo una perturbación en todo lo que tiene que ver con mi red de autorregulación en este caso. Ya más o menos para la edad de los 6 meses se marca otra etapa importante, ¿sí?, que es la adquisición de las estrategias de regulación emocional. Aunque todavía se hace evidente, ¿verdad?, que hay una inmadurez, apenas tiene 6 meses en este proceso del sistema atencional, el cambio más importante que se muestra aquí o que podemos observar en esta edad es el desarrollo de habilidades motoras. Fíjense que cómo cambian los procesos atencionales, ¿verdad? Cómo cambian todos estos procesos atencionales a medida que va evolucionando el ser humano. Es importante para el psicólogo o para la persona que evalúa la psicoterapia que pueda conocer y determinar todo este proceso de desarrollo, porque me va a permitir realmente conocer cómo funciona el infante. Entonces vemos que a la edad de 6 meses se marca una etapa importantísima en la adquisición de las estrategias de regulación emocional y esta se hace evidente, se hace muy evidente y se marca una pauta muy grande porque el sistema atencional todavía sigue estando inmaduro por la edad del niño. Entonces vemos que aquí empezamos a notar el desarrollo de habilidades motoras. Entonces esto le permite al niño facilitar la aproximación y evitación de estímulos. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ya puedo muevo brazos, muevo piernas, ¿sí? Tengo la habilidad de quitar o acercarme a ciertos estímulos. Entonces esto
lo hace normalmente con la finalidad de regular ciertos niveles, ¿sí? En este periodo hay un cambio en el tipo que el niño puede evitar, ¿sí? El infante puede utilizar en cuanto a mover y a desplazarse ciertos miembros y así puede suprimir lo que le está generando malestar. Entonces, vemos que a los 6 meses la evitación es más activa que a los 3 meses, ya que debido a la presencia de habilidades motoras, el infante puede separarse físicamente del estímulo que le está provocando el malestar. Entonces vemos que ya a los 6 meses está presente una nueva habilidad que le permite al infante poder tomar parte en separarse o no del estímulo que le está provocando malestar. Ya más tarde, alrededor de los 9 meses aproximadamente, se manifiesta un tercer sistema atencional, que es la red ejecutiva. Esta red ejecutiva la podemos describir como el sistema ejecutivo responsable de regular la red atencional posterior y de controlar la atención al lenguaje. Ya en este momento aparece el lenguaje. Entonces, en este cambio, se permitirá un uso flexible de mecanismos atencionales como estrategia de autorregulación. Entonces vemos que en los infantes de 9 meses de edad son más capaces de mantener la atención sobre un objeto, ¿sí? Y cambiar la atención una vez fijada la mirada en otro objeto. Entonces ya aquí es una mezcla con las habilidades motoras, con la atención que puedo fijar, ¿sí? Sobre un objeto, sobre mantener la mirada. Aunado a esto, pues tengo la atención en el lenguaje. Entonces vemos que la maduración del corte frontal también va a permitir la aparición de mecanismos inhibitorios en el infante. Entonces vemos cómo a medida que se va desarrollando el niño, empiezan a aparecer y a vincularse diferentes redes atencionales en mi cerebro. Ya más o menos a partir del primer año o cuando cumple el primer año, aquí se presentan unas mejoras en las capacidades cognitivas. Se da un salto donde se muestra una madurez significativa y se puede observar ya la puesta en marcha de estrategias con un mayor grado de autonomía. Evidentemente ya aquí el niño en la mayoría de los casos se puede desplazar. Entonces aquí hay una búsqueda mucho más fuerte en cuanto a la estimulación. Y se mostraron ya aquí los niños, pues se muestran menos, con la capacidad un poco menos de autotranquilizarse. Entonces más bien tienen conductas de aproximación a los estímulos, ¿sí? Se encuentran menores en cuanto a los comportamientos de evitación y más buscar comportamientos de autoestimulación. Entonces vemos que si hacemos una comparación de estos infantes con menores edades, vamos a ver significativamente cómo estos buscan comportamientos de autoestimulación y tratan pues de evitar otro tipo de estímulos que sean autotranquilizantes. Entonces, en cuanto a la regulación emocional, también ya a esta edad se incrementa su focalización sobre aspectos inanimados del ambiente. Y también vemos que hay una presencia que genera un enganche en la comunicación general. Ya un poco más grande, ya como de 18 a 20 meses, no hay tantos cambios significativos, sí, más o menos se mantiene. Hay pocas probabilidades de que sean cambios muy notorios. Sigue pues mostrándose la probabilidades de que no tenga pues comportamientos de evitación y autotranquilizantes. Y hay una mayor frecuencia en los comportamientos de autodistracción que implican una exploración activa del ambiente. Normalmente vemos que los infantes a esta edad sí son muy exploradores, ¿sí? Vemos que son edades que ya está acercando a los 2 años y aquí los 2 años el niño se puede desplazar, el niño tiene capacidad de entender ciertos aspectos gestuales, ¿sí? Puede comunicarse en muchos casos, puede ya poder tomar decisiones a qué estímulo me acerco y cuál es el que evito. Entonces, pues aquí los comportamientos de autodistracción se van a maximizar.
¿Por qué? Bueno, porque él va a tener una exploración activa de su ambiente. Entonces, propiamente le corresponde a esta edad que el niño sea inquieto, que el niño explore su entorno, que el niño le cueste encontrar momentos de tranquilidad, que el niño pueda autorregularse en cuanto a las emociones se trata. Entonces notamos que es propio del desarrollo y es propio de su edad que más bien se muestre inquieto y que quiera explorar muchísimo todos los aspectos de su entorno. Por último, a los 24 meses, sí, observamos ya pues que hay una madurez importante en cuanto a las habilidades autorregulatorias de los infantes. Y vemos que en esta edad utilizan preferentemente estrategias que tienen que ver con el juego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el mismo infante va a buscar estrategias que están dirigidas hacia el juego para poderse autorregular. Más al contrario, se va a minimizar el buscar otro tipo de contacto. Entonces vemos aquí que se va a mostrar muy fuerte y con mucha presencia la implicación hacia el juego, ¿sí? La implicación activa hacia el juego. Una de los principales tics que hay que tener en cuanto al desarrollo emocional en la primera infancia es que nosotros tenemos que estar muy alerta de varias características. Número 1, debemos evaluar el funcionamiento físico, neurológico y sensorial del niño, así como la coordinación de la motricidad fina y gruesa y las capacidades cognitivas que aparecen, ya que el desarrollo psicológico se expresa significativamente en estas áreas. Entonces, fíjense que yo les hice un pequeño resumen de cómo de forma evolutiva se va desarrollando la red atencional del niño de 0 a 3 años. Es un pequeño resumen, pero donde se muestra claramente cómo van incrementándose otras habilidades y ya el niño pues empieza a adquirir ciertas ciertas conductas que le permiten pues disminuir en cuanto a lo que tiene que ver con la autorregulación. Número 2, observar en qué forma el niño se vincula con sus cuidadores y personas de su entorno, el estilo o la forma de cómo está con esas personas. Es muy importante que a la hora de que hagamos una evaluación podamos tener presente cómo es la vinculación directa del niño con todo su entorno, principalmente con sus cuidadores. Fíjense que cuando hablábamos que el niño cercano a los 24 meses o un poco antes, pues ya mostraba un contacto directo hacia el juego, evitando un poco lo que tenía que ver con el resto de los estímulos de su entorno. Número 3, se debe evaluar el estado de ánimo, los sentimientos que predominan, alegría, enojo, interés, diversión, celos, amor, ¿sí? La variedad, la profundidad y la adecuación de esos sentimientos, así como la capacidad de regularlos. Es importantísimo que podamos nosotros observar y determinar cómo se desempeña el niño a través de estos sentimientos. Sabemos que detrás de toda conducta hay una emoción que lo regula. Entonces es importante saber cómo el niño va a trabajar o va a sentir todas estas emociones. Entonces, esto se puede desarrollar a través del juego y se puede una observación un poco más coherente de cómo el niño puede autorregular todos estos sentimientos. Número 4. Observar si el niño presenta estados de ansiedad expresados en su conducta, juego o verbalizaciones y la presencia de miedo. Realmente esta es una edad bien corta, pero sí se hace muy presente en el juego del niño si existe pues todos estos procesos de ansiedad. Número 5. Los niños expresan en el juego y luego verbalizando los temas que corresponden al momento de su desarrollo, que atraviesan puntualmente y las situaciones que viven. Entonces, fíjense que son aspectos muy importantes a considerar a la hora de desarrollar una acción a un niño María de manera Eugenia, evolutiva. María Eugenia, ¿Sí? una pregunta, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, en una edad, digamos así, de 24 años, la edad más, o sea, digamos, más grande de toda esta etapa evolutiva que usted nos acaba de indicar, más o menos, ¿cómo puede ser una expresión de ansiedad? ¿Cómo expresa, cómo se ve la ansiedad en un niño tan pequeño? En un niño de... Ok. ¿Cómo podemos darnos cuenta que un niño de la primera infancia muestra ansiedad? ¿Cierto? Es tu pregunta. Ujú. Sí. Ok. Bueno, fíjate que normalmente los niños en estas edades sí pueden mostrar ciertos trastornos, pero algo que es bien importante primero aclarar, que en definitiva la vida afectiva del infante es la base de la vida afectiva del adulto, ¿sí? Ujú, Entonces, tenemos que evaluar definitivamente de una forma muy clara y precisa cómo es la vinculación del niño con sus cuidadores, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque vuelvo y te repito, en esta etapa, sobre todo en esta etapa de 0 a 3 años, la vida afectiva del infante es la base de la vida afectiva del adulto, e inclusive de su carácter y de su personalidad. Entonces vemos que todas las dificultades que tengan que ver con el área o el espectro de la ansiedad, ¿sí? Deben ser cuando el niño muestra niveles excesivos de miedo, ¿sí? Sobre todo aquí, de miedo un poco más allá de lo que racionalmente debería presentar el niño a esa edad, en situaciones cotidianas, donde lo que le rodea a él sea lo normal que vive. Entonces, donde él presenta un miedo exagerado más allá de lo racional, vemos que pueden haber ciertas dificultades con el espectro de la ansiedad, ¿sí? No ujú, propiamente con un trastorno ya desarrollado. Cuando te hablo de espectro es porque, bueno, tengo una amplia gama donde me puedo mover dentro de la ansiedad y donde inclusive puedo yo ser réplica de este trastorno de mi cuidador o del adulto que está a cargo de mí. Entonces, tenemos que observar muy bien cuáles son los miedos a los que el niño se presenta y los que el niño manifiesta en ese momento, porque sí ujú, pueden ser brotes de ansiedad, inclusive de pánico, ¿verdad? Y puede ser que sea que lo repita, pues lo repita constantemente. Entonces vemos que la ansiedad aquí en los niños lo podemos ver como un miedo y se puede llevar a que modifique su conducta propiamente, ¿sí? Sobre todo en condiciones donde debería comportarse de un modo tranquilo, ¿sí? En un modo racional completamente, pues. Pero pero realmente allí, si vemos que el niño no tiene ese comportamiento de forma adecuada, es porque está presente un foco allí o un posible brote de ansiedad. Pero vuelvo y te repito, hay que evaluar muy bien cómo él convive o cómo se desarrolla propiamente con sus cuidadores. listo, gracias. Entonces, también podemos ver aquí, continuando con la compañera con su pregunta, vemos que los brotes de ansiedad pueden ser por varios aspectos también, ¿sí? Propiamente puede ser una proyección de sus cuidadores, también puede ser que esté presente una ansiedad por separación, ¿sí? Normalmente, pues cuando hay separación de sus cuidadores, pues hay brotes de ansiedad en los niños porque muestran un temor excesivo y normalmente es difícil que otras personas puedan calmar estas conductas en sus momentos donde más detonan. También, cuando hay la pérdida de algún ser querido, pues su entorno en general pues se siente afectado y el niño no va a escaparse de, 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 de estas emociones que se viven allí. Pero realmente cuando hablamos de ansiedad en estas edades, los vemos bien potenciados en miedos, ¿ok? En miedos. Y en miedos en niveles excesivos donde no debe presentarse, ¿sí? Continuamos. Vemos que en esta edad hay mucha rapidez en las conexiones neuronales, por lo cual los procesos de aprendizaje se producen con mayor facilidad. Yo siempre he pensado que siempre tenemos conexiones neuronales, ¿sí? Pero en estas edades, pues es mucho más efectivo, es mucho más rápido el proceso y por ende, pues yo aprendo mucho más fácil. Entonces, en esta primera infancia se ofrece una oportunidad muy amplia y única, de hecho, de poder poner en marcha una educación
con capacidades emocionales y afectivas que sea realmente que me produzca al niño un desarrollo emocional adecuado. Creo que debemos potenciar mucho esta área específicamente en el desarrollo de la parte emocional desde la primera infancia. Creo que nos traería muchas recompensas como adultos, ya el conocer y saber que puedo tener la capacidad de autorregular mis emociones desde la primera infancia. Entonces, vuelvo al punto donde repito que en esta etapa de necesidad puntual es la seguridad y afecto. El niño en esta etapa lo que busca es seguridad y afecto propiamente. Entonces, por eso es que él es el espejo o la proyección puntual de la vida afectiva que lleva el cuidador en ese momento. En relación vemos que en relación a que el niño es la proyección de su adulto, yo siempre les hago énfasis a que cuando vayamos a evaluar, observemos mucho cómo es la dinámica familiar, sobre todo de los adultos. ¿Por qué? Bueno, porque si el niño tiene algún punto conductual detonante, tengo que evaluar que eso es algo muy familiar en cuanto a la convivencia de los adultos. Entonces, bueno, vemos que a modo de conclusión aquí, a lo largo de la infancia se observan diferentes o de diferentes formas todas las estrategias disponibles para los infantes en cada momento evolutivo. O sea, cada punto evolutivo vemos cómo da un salto el cerebro, ¿sí? Y nos ofrece una serie de estrategias para podernos adaptar. Entonces vemos que oscilamos desde métodos más paliativos de control, de lo que me incomoda, ¿sí? A las formas de afrontamiento más afectivos. O sea, cuando estamos mucho de 0 a 3 meses, pues realmente el niño, entre comillas, pues tiene menos métodos paliativos de los controles. Mientras vamos creciendo, se van tejiendo más redes en mi cerebro y puedo afrontar las cosas de manera más activa. Entonces vemos que se produce una progresión evolutiva hacia formas de regulación cada vez más flexibles y autónomas. Realmente ese es como decir el foco, tener la autonomía. Y desde esto pues se favorece la adaptación del infante a las distintas demandas de su entorno. Vemos que el desarrollo del cerebro del infante depende de las partes de las experiencias que vive. Fíjense esto, el desarrollo del cerebro del infante depende mucho de las experiencias que vive. Número 1, del vínculo temprano. Número 2, o sea, estas dos cosas tienen un impacto muy directo en la organización cerebral y existen periodos específicos, ¿sí? Estos periodos son llamados ventanas, en los que se requiere determinados estímulos para que se desarrolle óptimo algunas áreas cerebrales. Entonces vemos que toda esta estimulación adecuada depende del establecimiento de un vínculo temprano satisfactorio. Normalmente lo llamamos pues una estimulación a temprana edad, porque si se da de forma adecuada, oye, yo voy a generar un vínculo bien satisfactorio en el desarrollo del ser humano. Aparte de eso, pues tenemos que un hecho reciente, vamos a decir reciente, ya tiene tiempo, pero es reciente, sí, es un descubrimiento de la ciencia que me muestra cómo el cerebro, a partir de sus propiedades, tiene la capacidad de moldearse de acuerdo con la experiencia. Esto es lo que llamamos la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral. También he pensado que todos los seres humanos y todo el tiempo tenemos estabilidad en constante evolución, pero evidentemente pues los niños la tienen mucho más fácil de moldear de acuerdo a todas las experiencias que viven. Entonces esta capacidad está particularmente desarrollada en la niñez, fíjense. Es una capacidad que me permite pues yo a moldear las propiedades, moldear mi cerebro realmente dependiendo de todo lo que viva. Y al mismo tiempo, esto va constituyendo el yo, lo que tiene que ver con aprender, recordar, olvidar y recuperarse situaciones. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, pues para un niño siempre es más fácil el tema de recuperarse en situaciones fuertes, ¿sí? Porque su capacidad de moldearse, ¿sí? Está como mucho más fresca que la de un adulto. Por eso es que pues ellos pueden pasar situaciones mucho más fáciles que un adulto.
Entonces son todas estas acciones que se llevan adelante gracias a la plasticidad que tiene el niño por la edad en la que está viviendo. Sabemos que la neuroplasticidad depende de factores genéticos, epigenéticos y ambientales. O sea, un infante es el producto, ¿sí?, de un cruce entre la biología con la que nace y el contexto con que se cría y la capacidad psíquica mental que se va constituyendo. Entonces vemos, fíjense cómo es el cruce tan interesante del desarrollo de un infante. Es el producto de el cruce entre su biología propiamente con la que nace, ¿sí?, la vinculación del contexto en el que se cría y obviamente la capacidad psíquica y mental que tiene. Entonces, vemos que autores como Winnicott señala que el desarrollo es un producto de la herencia, de un proceso de maduración y de la acumulación de experiencias de vida, pero que se podrá dar o se verá alterado a menos que se cuente con un medio suficiente favorable. Entonces, fíjense, chicos, es súper interesante pues tener la capacidad y la habilidad de conocer propiamente cómo evoluciona a nivel emocional nuestro cerebro y qué redes atencionales surgen a medida que voy creciendo. Cada vez que paso etapas evolutivas en mi desarrollo, se generan nuevas redes en mi cerebro y esas nuevas redes me hacen desarrollar mayor autonomía. Y a medida que yo tengo más autonomía, pues tengo la capacidad de acercarme o de alejarme a estímulos que me molesten, que me alteren o que realmente puedan desregular mi capacidad de la propia regulación que tengo. Entonces, a nivel de evaluación es importantísimo que conozcamos cómo realmente es el desarrollo emocional de un niño y qué es lo que propiamente se espera, pues qué es lo que propiamente uno espera que el niño pueda lograr de manera satisfactoria. Si yo conozco exactamente qué es lo que el niño debería generar en cada etapa evolutiva, puedo fácilmente determinar cuáles son sus puntos de ataque. Yo llamo puntos de ataque todas aquellas áreas, ¿sí?, en las que yo puedo trabajar para que el niño pueda mejorar su conducta o pueda mejorar su inserción social o pueda mejorar realmente su autorregulación emocional. Fíjense que yo trabajo con niños propiamente desde dos años y medio en adelante en el reconocimiento de sus emociones. Y este trabajo pues lo desarrollo dependiendo de lo que el niño tenga a su edad exacta, con los meses inclusive, ¿sí? Y qué es lo que debería él lograr en esa edad. Basándome en esto, pues después hacemos un análisis con las conductas básicas propias, con las emociones, perdón, básicas propias de esa edad y qué es lo que me produce cada emoción en mi cuerpo. De esa manera el niño tiene la capacidad de determinar qué está sintiendo, qué emoción está viviendo y poder autorregular la conducta que va a presentar. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Ok? Yo lo trabajo de manera individual y de manera grupal, porque nosotros somos seres sociales y realmente no vamos a estar aislados todo el tiempo. Pero hay focos puntuales que se trabajan de manera particular. Pero esto ha traído interesantes resultados porque el niño se le es mucho más fácil la capacidad de él ubicarse, identificar los momentos en donde no tiene la capacidad de regulación, ¿sí? Y sale de su calma, sale de su tranquilidad o sale de su capacidad puntual de focalizar allí. Entonces, evidentemente, el educar al niño en cuanto a cómo reconocer sus emociones, obviamente, yo les repito, emociones puntuales de acuerdo a su nivel evolutivo, es súper favorable. Okay. ¿Quieren añadir algo? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Fíjense que también es sumamente importante que nosotros conozcamos realmente qué es lo que el niño requiere o qué es lo que realmente el niño necesita, ¿sí? De manera afectiva, ¿sí? Vemos que para ellos es importante pues que tengan
cuidadores o adultos a su cargo que le generen un sostén emocional, ¿sí? Un sostén emocional fortalecido y adecuado a lo que todos conocemos, pues que debería presentar para nosotros como infantes un cuidador, ¿sí? Y toda la atención y cuidado que debería tener el bebé cuando llega al mundo. Entonces, deberemos estar pues muy claros que este sostén emocional se da en el marco de un vínculo estable, un vínculo de apego, un vínculo saludable, ¿sí? Y eso lo da, son los cuidadores primarios del infante, más nadie. Lo puede dar otra persona después, pero en el primer momento son los cuidadores primarios. Entonces vemos que esta necesidad de ser sostenido emocionalmente por otro y la búsqueda de un interés en la relación humana son rasgos propios de la salud mental que un niño manifiesta desde el primer comienzo de su vida. Entonces aquí vemos que a manera de que, ¿qué es lo que realmente se espera en el desarrollo emocional de un niño? Bueno, que el niño primero pueda contar con un sostén emocional saludable. Número 2, que tenga una constitución de la regulación afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que pueda realmente tener un lugar en el contexto de una relación con otro ser humano y que este contacto físico y emocional, sí, que es acunar, hablar, abrazar, tranquilizar, le va a generar al niño la capacidad de establecer la calma en situaciones de necesidad, ¿sí? Y de esta manera puede aprender a regular por sí mismo sus emociones. Entonces, fíjense, ¿qué se espera del niño? Bueno, primero, que él tenga un sostén emocional. No es que él lo tenga, ¿ok? Sino que él pueda gozar de eso en el momento que llega al mundo. Número 2, que tenga una constitución de regulación afectiva. Número 3, que la constitución de la confianza básica se dé, ¿sí? Que sea un logro. Y esto se da como resultado de numerosas interacciones satisfactorias entre el bebé y sus cuidadores primarios. Número 4, en esta parte particularmente que lo interpersonal configura el mundo interno. Existen dos modos de estar con otras personas, ¿sí? La representación de estas interacciones está formada por diversos elementos, ya sea por sensaciones, percepciones, afectos, acciones, pensamientos y motivaciones. Entonces vemos que todo esto se da o bien sea que ocurra, se registra en la experiencia vivida y esto puede formar parte de un recuerdo de estar con otro. Entonces, un niño espera en función de lo que ya recibió, ¿sí? De las nuevas experiencias son vividas a partir de modelos ya establecidos por experiencias anteriores. Entonces, si el niño recibió algo que para él le va a generar una motivación, pues fíjense que él va a esperar nuevamente vivir a partir de eso que ya vivió, ¿ok? Número 5, la influencia de los vínculos afectivos en el desarrollo cerebral. Fíjense esta, vamos a decir, esta ecuación. Las redes de neuronas, más las redes de ideas, más las redes emocionales, más las redes de personas, me da como igual una crianza más favorecida. Entonces vemos que importante es que en estos primeros años de la primera infancia, los cuidadores, ¿sí? Los cuidadores principales del niño sean dados en condiciones de una crianza óptima, ¿sí? De unas condiciones y un entorno adecuado. Y así le van a brindar oportunidades privilegiadas para estimular todas estas capacidades al niño. Entonces, vemos que importante es que existan unos modelos de crianza efectivos. No existe un solo modelo de crianza, ¿sí? Cada cultura propone a través de su lengua o de sus pautas cómo vivir, o de sus manifestaciones corporales o de cómo comunicarse. Lo que sí debería ser es que cada modelo propio y original que le pertenezca a cada grupo, ¿sí? Sea de manera saludable. Eso sí debería tener coincidencia en todos los aspectos de crianza. Otra cosa que el bebé debería tener presente, pues una familia, ¿sí? En función a la parte materna y en función a la parte paterna. Lo que realmente implica que es cuidar un niño. Entonces yo siempre cuando veo estas pautas, que es lo que uno normalmente espera observar en la evolución de un niño, tiene mucho que ver con sus cuidadores o con sus adultos principales. Y cierro siempre estos procesos
o cierro siempre estos temas en lo que les dije a la compañera. Pues definitivamente la vida afectiva del infante es la base afectiva del adulto, de su carácter y su personalidad. Entonces, si yo tengo adultos sanos emocionalmente, el resultado de esto es que voy a tener infantes emocionalmente sanos. Entonces, partiendo de allí, tengo que conocer muy bien cómo es el desarrollo evolutivo del infante, cómo ha sido realmente su red, ¿sí?, atencional, cómo se ha desarrollado según los estadios del crecimiento, cómo es su relación con sus adultos principales y cómo son sus adultos principales propiamente desde la convivencia. Y siempre yo agrego algo más, cómo es el reconocimiento emocional en esos adultos. Bueno, chicos, hasta aquí hacemos un cierre o un alto en nuestro primer módulo, ¿sí? Y pues ustedes van a tener a disposición aquí para trabajar en la tarea correspondiente a este primer módulo. Fíjense, esta tarea tiene que ver con que realicen una línea de tiempo acerca del desarrollo emocional y afectivo del niño de 0 a 3 años, ¿sí? Entonces vamos a hacer una línea de tiempo donde especifico realmente qué debo yo ganar según mi desarrollo evolutivo desde el punto de vista emocional afectivo. En este módulo vamos a hacer mucho énfasis a todo lo que tiene que ver con el reconocimiento e identificación emocional. Y fíjense que aquí ya lo estamos hablando desde cero, desde el momento que llego al mundo. Cuando yo empecé mis estudios, pues nosotros hablábamos allí de la parte emocional ya como seres adultos. Ya en este momento lo estamos identificando a temprana edad. Inclusive, como les comenté en un principio, pues yo lo trabajo con niños desde 2 años en adelante, en el que puedo identificar cómo funcionan las emociones en su cuerpo, ¿sí? Y cómo esto puede determinar una conducta diferente en mí dependiendo de cómo la viva, cómo la siento. Entonces, bueno, estimados participantes, hasta aquí nuestra clase de hoy. Esperando, bueno, sus buenos trabajos, ¿sí? Cualquier información adicional o un feedback, una pregunta, ya saben que está a disposición el grupo, está a disposición mi WhatsApp privado, inclusive la plataforma también. O me pueden escribir un correo. De cualquier forma nos podemos comunicar. Al terminar aquí ahorita la sesión, pues van a tener disponible su tarea y su contenido para que puedan trabajar en él. Un gusto. Feliz noche.